Hola amigos de historias y leyendas de terror. Este día les traigo un relato contado por Laura Díaz, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más de este autor, te dejo en la parte de abajo el link para que vayas y lo conozcas. Hace unos 4 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa en Altamira, Tamaulipas, México. Mi esposo la había adquirido por barata, ya que aún estaba en obra negra, y se dedicó durante un tiempo a terminar de acondicionarla para que nos pudiéramos mudar. Sin embargo, desde que comenzamos a ir a la propiedad, empecé a sentir que algo no andaba bien. Me sentí agobiada por algo que no sabía explicar, y en todo momento que estuve ahí, una opresión en mi pecho se hacía presente, tanto que me lastimaba. Era una angustia terrible, pero no sabía por qué. No importaba la hora, casi siempre se sentía una energía tan negativa en el lugar, que sentía temor de estar sola ahí. Cuando mi esposo por fin terminó, la casa estuvo habitable. Muy a mi pesar tuve que mudarme, junto con mis niños. En esa época, mi esposo tuvo que viajar seguido por su trabajo, así que la mudanza quedó a mi cargo. La casa era amplia, de 2 niveles, con cuartos para mis niños y para mí. La tarea de desempacar se tornó tediosa al principio, y conforme avanzaba el tiempo, esa peculiar angustia no me dejaba tranquila. Mis hijas tomaron las habitaciones de arriba, y yo me quedé con el cuarto pequeño, cerca de la cocina, para poder preparar las mamilas de mi bebé, aún lactante. Los primeros días todo transcurrió con relativa calma. Nos fuimos acostumbrando a la inusual tranquilidad que ofrecía una casa nueva, pero una noche comenzó lo extraño. Veíamos la televisión en la sala de la casa, y estábamos absortas mis niñas y yo. En tanto, le daba de comer al bebé, y de pronto escuchamos unos ruiditos que venían de la cocina. Volteamos todas al mismo tiempo para identificar el sonido que se escuchaba, y enseguida supimos que un detector de movimiento se había puesto en el refrigerador, para escucharlo en caso de que el bebé anduviera por ahí. El sensor de movimiento decía "hola" cuando algo se acercaba, pero parecía que el aparato estaba descompuesto, ya que repetía una y otra vez la palabra "hola". Aquello terminó por fastidiarme, y me paré a quitarle las pilas. Al hacerlo lo puse sobre la mesa, y me regresé a ver la televisión. Las niñas se preocuparon un poco por ese detalle, y solo les pude decir que había sido quizás las moscas las que activaron el sensor. Aunque yo me preocupé, y más al notar que antes de salir de la cocina el aparato sonó una vez más diciendo "hola". Fueron noches muy pesadas para mí. El bebé comenzó a despertarse por la madrugada, entre 2:30 y 3. Algo lo espantaba el sueño, y me llamaba diciéndome que quería jugar. Yo sin sueño me levantaba, y me ponía a jugar con él, hasta que nos dormíamos. Pero esa maldita sensación de que algo estaba con nosotros no me dejaba dormir bien. Ese estrés hacía que no pudiera dormir, y el niño tampoco. Así que nos desvelábamos viendo televisión hasta las 6 de la mañana. Momento en el que él se paraba para atender a las niñas y se fueran a la escuela. Así estuve como por 3 semanas, sin hallar la explicación. Todas las noches era la misma rutina. Hasta una madrugada que veía la televisión en la sala. Estaba tumbada en el mueble, hipnotizada por el brillo de la pantalla. Con el control cambiaba de una a una el canal, y otra vez sin ver nada. Mis ojos pesaban mucho, pero no podía dormir. Tenía un pie en el portabebé, meciendo al niño, y el otro metido en una vieja sábana. Mis brazos estaban entumecidos, y la tensión en el cuello y los hombros era tal que no podía ni siquiera moverme. Mientras le cambiaba el canal, algo llamó mi atención en el exterior. En la sala, en un gran ventanal que daba al patio trasero, en el que mi esposo había levantado un asador de ladrillos, y dentro de la chimenea había colocado un foco, y este se prendió de la nada, ante mis ojos. Luego volvió a apagarse. Me concentré en el asador, y de nueva cuenta el foco se encendió. Me tensé, pensando que quizás alguien se había metido y había encendido el foco. No veía a nadie por la oscuridad, pero no quise saber más. Tomé al niño y me dirigí a la habitación.
esperando que amaneciera un poco. Serían como las 6 de la mañana cuando me volví a asomar y el foco aún estaba encendido. Me quedé. Esa misma tarde, al regresar mi esposo de trabajar, le comenté lo del foco. Él me miró extrañado y me dijo: «Es imposible, mujer, ese foco está fundido desde hace mucho tiempo». Al ir a revisar, quitó el foco y me lo enseñó. En efecto, estaba lleno de hollín y grasa, además de que estaba descompuesto, ya que lo puso en un socket nuevo y este no prendió. No supe qué más decir. Lo atribuí al cansancio extremo que tenía y no quise pensar más en el incidente del foco. Llegó la noche y con ella de nuevo la sensación de ansiedad y estrés, que poco a poco empezaba a desquiciarme. El niño de nueva cuenta se despertaba a las 3 y yo, arrastrando los pies, lo cargaba y lo llevaba a la sala para encender de nuevo la televisión. En tanto lo mecía en el portabebés. El cambiar los canales a la televisión me produjo un letargo muy profundo y a pesar de tener mis ojos abiertos, mi mente estaba bloqueada. Escuchaba los ruidos de la noche en el exterior y los rechinidos del abanico del cielo que tenía en la sala, cuyas aspas no daban una sola brisa. Apenas iba entrándome el sueño y el niño seguía hipnotizado por las caricaturas, cuando se escuchó el ruido de algo romperse en pedazos y el llanto del bebé asustado. Al encender mi mente, lo primero que veo es el abanico del cielo que estaba en el piso, entre la tele y nosotros. Se había caído y hecho pedazos. Yo estaba atónita y el temor me entró. Intenté calmar al niño y la desesperación hizo que me saliera de la casa para poder tomar un poco de aire. Todo aquello estaba quebrando mi espíritu lentamente, llevando mi mente a límites insospechados, en los que me hundí sin saber qué era toda aquella locura silenciosa que estaba pasando. No sé cuánto tiempo estuve afuera, intentando calmarme, pero llegó el alba y con ella la hora de la escuela. Mientras preparaba el desayuno, mi hija Paola y el bebé comían cereal. Natalia, la mayor, terminaba de peinarse. Esta se quedó viendo a su hermana con sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó Pao con rostro extrañado. «Es que te acabo de ver arriba. Saliste del baño y te metiste a tu cuarto. Te dije que era tarde y te quedaste parada sin decir nada. Solo estabas viendo la ropa», mencionó Natalia. Todas nos miramos con rostro de angustia e intuimos que algo no andaba bien. Le dije a mi hija que su hermana tenía rato aquí desayunando. Les dije que ya no durmieran arriba. Ellas no querían dormirse conmigo, así que quedamos en que dormirían en la sala, en tanto resolvíamos esa situación. La tensión iba en aumento. Cada madrugada, durante varios días, me despertaba a la misma hora y a pesar de dormir tarde, siempre a la misma hora, a las 3 de la mañana. Me levantaba a revisar a las niñas y todo estaba en orden. Sin embargo, me molestaban los ruidos que de pronto se escuchaban. Era el crujir de paredes, rasguños y otras cosas que no podía identificar, hasta que comencé a escuchar los llantos. Eran llantos que se podían escuchar por lo bajo, entre la oscuridad y el exterior en algún punto de la casa. Sin saber de dónde provenían, veía el techo escuchando aquellos extraños ruidos, hasta que amanecía, y por la mañana les preguntaba a las niñas quién era la que lloraba. Ellas se veían entre sí, y me dijeron que pensaban que era yo, y que ellas no eran. Nos sentimos temerosas, y acordamos que dormiríamos juntos en la habitación a partir de esta noche. En este punto ya me había acostumbrado a despertarme en la madrugada, pero en una ocasión los ruidos y las sensaciones aumentaron, tanto que Pau se despertaba antes que yo y me decía hablando bajito: «Mamá, ¿escuchas esto?». Puse atención y después de un rato escuché los ruidos. Eran los llantos de una niña, pero además de eso fueron unos pasos en el patio. Algo movía la gabrilla. Iba y venía con pasos lentos de un lado a otro, y luego se detenían en tanto la niña lloraba. Así estuvimos por unos 6 meses, viviendo en la zozobra. A pesar de decirle a mi esposo, no quería moverse de ahí, pues no teníamos a dónde irnos. Las únicas veces que descansábamos de ese infierno eran los fines de semana, que regresábamos a nuestro antiguo barrio, en casa de mi hermana. Pero durante la semana teníamos que permanecer ahí. Fue durante un fin de semana,
y antes de irnos a casa de mi hermana, preparábamos las cosas del bebé. En eso veo a mi hija Pau bajando las escaleras, pálida, llorando y temblando. Yo angustiada le pregunté, ¿qué te pasa? Y ella, con voz entrecortada, me dice, ¿es cierto lo que dice Nat? En la casa hay una niña. Cuando estaban guardando la ropa vi su reflejo en el cristal de la ventana. Estaba asomada en el marco de la puerta, y esta, descarnada. No tiene ojos, en cambio tiene un par de cuencas vacías, y una sonrisa. Me dio mucho miedo. Mi esposo estaba ahí, y yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Abracé a la niña, y salimos corriendo de la casa, sin desear volver. Muchas veces sentía la presencia de esa niña, en las noches, sobre todo a cierta hora de la madrugada. Podía escuchar el llanto y el acoso que era de objeto de las niñas y yo. A veces se despertaban, porque les jalaban los pelos. Los gemiditos de pronto dejaron de escucharse, pero esta vez podía escuchar que decían, hola, 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 con la voz de aquel electrónico que teníamos. Hastiada de todo esto, una noche simplemente me paré y salí histérica a decir insultos, a diestra y siniestra, para que todo aquello dejara de molestarnos. Los rezos nunca salieron de mis labios. No los recordaba. El año, a estar viviendo en ese infierno, tuve una pelea con mi esposo y aproveché para salirme de casa. Me fui con mi hermana. Ahí duré unos 6 meses. En este tiempo nuestros cuerpos y mentes descansaron de todo ese acoso que vivíamos. Sin embargo, mi esposo nos buscó y tuvimos que reconciliarnos, pero como condición le pedí que le pudiéramos remedio. Nosotros profesamos la religión cristiana y contactamos una pastora de mucha experiencia, que hacía liberaciones y con personas y casas. Al llegar, ella comenzó a hacer oración dentro y después salió al patio, a donde empezó a gritarle a algo para que se alejara de forma energética. Pedía a lo que estuviera ahí que se alejara en nombre de Cristo. Después comenzó a subir a los cuartos y ahí, de la misma forma, comenzó a reprender fuertemente a la presencia. En este punto las cosas comenzaron a ponerse intensas. Yo tenía los nervios a flor de piel. La mujer, cuando recitaba algunos pasajes de la Biblia, podía notar cómo las ventanas retumbaban, y ese calor extraño y seco que se sentía en la casa comenzó a hacerse más intenso, sofocante y pesado. Algo no estaba bien. Con las palabras en nombre de Dios de la pastora, yo comencé a sentirme enferma, y cuando lo notó bajamos a la sala, y me dijo que deberíamos ungir la casa para liberar de lo que había ahí. Nos puso un aceite en las manos a mi esposo y a mí para que la regáramos por toda la casa. Apenas unas gotas me tocaron mis manos, comenzaron a entumirse y mis dedos se engarrotaron. Tenía un miedo tan terrible que no quise hacer nada. No sé cómo pude levantarme de mi asiento y empecé a regar el aceite por la planta baja. Tanto mi esposo subió e hizo lo mismo. Luego de orar, la pastora dijo algo en tono muy serio. Lo que habita en esta casa era una clase de demonio o ser oscuro que se presentaba en forma de niña, pero el reflejo de la maldad que emana la hacía ver así, descarnada y violenta a la vista. No era producto de una brujería ni nada. Era algo viejo, algo antiguo, que ya estaba aquí desde antes que construyeran la casa y que no se iría. Ella hizo lo que pudo, pero deberíamos volver para no dejar la casa sola. Aún está sola. Mi hija Pau no quiere volver. Teme volver a ver la presencia descarnada o escuchar esos ruidos extraños durante la madrugada. No sé qué pasará, pero tenemos que volver. No tenemos a dónde ir y la casa nos aguarda.